Sein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. La historia de la humanidad está definida por sus conflictos. Pero incluso en la vasta cronología de la guerra, existe un evento que desafía la comprensión estadística. Un momento en el que la logística, la ideología y el puro volumen humano colisionaron en una escala nunca antes vista. El 22 de junio de 1941, el mundo cambió para siempre. En la frontera que dividía la Europa ocupada por los nazis de la Unión Soviética, el silencio de la madrugada fue destrozado por el rugido de miles de piezas de artillería. Lo que siguió no fue solo una invasión, fue la apuesta más grande de la historia militar. Una movilización de hombres, máquinas y recursos tan colosal que décadas después las cifras siguen resultando difíciles de procesar. 4 millones de soldados, 3.500 tanques, 2.700 aviones, un frente que se extendía desde las gélidas aguas del Báltico hasta las costas del Mar Negro, cubriendo una distancia de casi 2.900 kilómetros. Esta es la historia de la Operación Barbarroja, el inicio del fin para el Tercer Reich y el capítulo más sangriento del siglo XX. Para entender la invasión, primero debemos entender la paradoja que la precedió. En agosto de 1939, el mundo quedó atónito ante una noticia improbable. Dos enemigos ideológicos irreconciliables, Adolf Hitler y Joseph Stalin, firmaron el pacto Molotov-Ribbentrop, un tratado de no agresión que, en la superficie, garantizaba la paz entre Alemania y la Unión Soviética. Sin embargo, detrás de la diplomacia pública, se escondía un protocolo adicional secreto. Un mapa donde ambas potencias se repartían Europa Oriental como si fuera un botín de caza. Polonia fue desmantelada, los estados bálticos absorbidos, y durante casi 2 años, trenes cargados de grano y petróleo soviético alimentaron la maquinaria de guerra alemana que conquistaba Francia y Noruega. Pero la paz era una ilusión estadística. Para Hitler, el pacto nunca fue una solución permanente, sino un retraso estratégico. Su ideología, plasmada años atrás en Mein Kampf, exigía Lebensraum, espacio vital en el este. La aniquilación del bolchevismo judío y la esclavización de las poblaciones eslavas no eran objetivos secundarios, eran la razón de ser de su régimen. En diciembre de 1940, Hitler firmó la Directiva número 21, el nombre en clave, Operación Barbarroja, en honor a Federico I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que según la leyenda, despertaría para restaurar la gloria de Alemania. El plan era ambicioso, una campaña de 6 a 10 semanas para destruir el Ejército Rojo antes de la llegada del invierno. Alemania creía que la estructura soviética era un castillo de naipes. Solo tenemos que dar una patada en la puerta, dijo Hitler, y toda la estructura podrida se vendrá abajo. La preparación para Barbarroja fue el desafío logístico más complejo de la era moderna. Alemania dividió sus fuerzas en 3 colosos: el Grupo de Ejércitos Norte, el Grupo de Ejércitos Centro y el Grupo de Ejércitos Sur. El Grupo de Ejércitos Norte, dirigido por Wilhelm von Lieb, tenía como objetivo los estados bálticos y la ciudad simbólica de Leningrado. Mientras tanto, el Grupo de Ejércitos Centro, bajo el mando de Fedor von Bock, se encaminaba hacia el corazón político y ferroviario de la Unión Soviética, Moscú. Y finalmente, el Grupo de Ejército Sur, comandado por Gerd von Rundstedt, debía capturar las ricas tierras agrícolas de Ucrania y los recursos industriales de la cuenca del Donetsk. Al otro lado de la frontera, la Unión Soviética poseía el ejército más grande del mundo en términos de hombres y tanques, pero era un gigante cegado. Las purgas de Stalin, a finales de la década de 1930, habían eliminado al 90% de sus generales y al 80% de sus coroneles. La experiencia había sido reemplazada por la lealtad política. A pesar de las advertencias de sus propios espías,
de los desertores alemanes y del mismísimo Winston Churchill, Stalin se negó a creer que la invasión fuera inminente. Estaba convencido de que Hitler no abriría un segundo frente mientras Gran Bretaña siguiera en la guerra. Fue un error de cálculo que costaría millones de vidas. 3:15 de la mañana, 22 de junio de 1941. La invasión comenzó con una precisión aterradora. Miles de cañones abrieron fuego simultáneamente, creando una cortina de acero que desintegró las defensas fronterizas. En el aire, la Luftwaffe ejecutó un ataque preventivo devastador. En un solo día, la Fuerza Aérea Soviética perdió más de 1.800 aviones. La gran mayoría fueron destruidos en tierra, alineados en pistas de aterrizaje, que se convirtieron en cementerios de metal. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, funcionó a la perfección en las primeras semanas. Las divisiones Panzer avanzaban a una velocidad que los suministros apenas podían seguir, rodeando a ejércitos soviéticos enteros en maniobras de pinza masivas conocidas como Kesselschlacht o batallas de cerco. Yéndonos a la región boscosa de la zona industrial de Minsk, el Grupo de Ejército Centro capturó a más de 300.000 soldados soviéticos. Mucho más lejos, en la región montañosa de la ciudad de Smolensk, otros 300.000 fueron capturados. El avance parecía imparable. El mapa del frente oriental se teñía de esvásticas, y el optimismo del alto mando alemán era absoluto. Pero la Unión Soviética no era Francia. La geografía empezó a jugar su papel. A medida que los alemanes avanzaban, sus líneas de suministro se estiraban peligrosamente. Las carreteras rusas no eran las autopistas de Europa Occidental. Eran senderos de tierra que se convertían en nubes de polvo asfixiante en verano. Y detrás de las líneas alemanas, los soldados soviéticos que no habían sido capturados se organizaban en grupos partisanos, iniciando una guerra de desgaste en las sombras. Para agosto de 1941, la realidad empezó a filtrarse a través de la propaganda. El Ejército Rojo, a pesar de sus pérdidas catastróficas, estaba demostrando una capacidad de resistencia que los analistas alemanes no habían previsto. Por cada división soviética destruida, parecía aparecer una nueva. Apareció también una nueva amenaza técnica, el T-34. Con su blindaje inclinado y su potente cañón de 76 milímetros, superaba a casi cualquier tanque alemán de la época. Aunque los soviéticos aún no sabían usarlos con eficacia táctica, su sola presencia enviaba oleadas de choque a través de las filas de la Wehrmacht. Entonces llegó septiembre, y con él, el primer enemigo natural de la invasión, la Rasputitsa. Las lluvias de otoño transformaron el suelo ruso en un océano de barro viscoso. Los camiones alemanes, diseñados para carreteras pavimentadas, se hundían hasta los ejes. Los caballos, que seguían siendo la principal fuerza motriz de la logística alemana, morían por miles debido al agotamiento. El avance, que antes se medía en kilómetros por hora, pasó a medirse en metros por día. Hitler, ignorando los consejos de sus generales de concentrarse únicamente en Moscú, desvió fuerzas hacia el sur para capturar Kiev. Fue una victoria masiva. Capturaron unos 600.000 soldados soviéticos, pero a un costo estratégico inmenso. Se perdió el tiempo precioso antes de la llegada del invierno. En octubre, se lanzó la Operación Tifón, el asalto final contra Moscú. Para este momento, los soldados alemanes estaban exhaustos. Sus uniformes seguían siendo los de verano. Muchos sufrían de disentería y fatiga crónica. Aún así, para principios de diciembre, las vanguardias alemanas llegaron a los suburbios de la capital. Se dice que algunos oficiales, a través de sus binoculares, pudieron ver las agujas doradas del Kremlin. Fue lo más cerca que estarían jamás. El 5 de diciembre, la temperatura cayó a niveles extremos, alcanzando los 40 grados bajo cero. El aceite de las armas se congeló, los motores de los tanques se negaban a arrancar y los casos de congelación superaban a las bajas por combate. En ese momento de máxima vulnerabilidad alemana, Stalin lanzó su contraofensiva. Divisiones frescas de Siberia, equipadas con ropa de invierno blanca,
esquís y una moral inquebrantable golpearon las líneas alemanas. La Wehrmacht, por primera vez en toda la guerra, fue obligada a retroceder. El mito de la invencibilidad nazi se había roto en la nieve de Moscú. La Operación Barbarroja no terminó en diciembre de 1941, pero su fracaso original selló el destino de la Segunda Guerra Mundial. Alemania se vio atrapada en la guerra de desgaste que más temía. Una guerra donde la producción industrial de los Urales y el flujo interminable de hombres soviéticos eventualmente superarían la calidad técnica alemana. Las cifras finales de la operación son un recordatorio sombrío de la brutalidad humana. Se estima que, solo en los primeros 6 meses, la Unión Soviética sufrió más de 4 millones de bajas. Alemania perdió a más de 800.000 de sus mejores soldados. Una herida de la que nunca se recuperaría completamente. Pero más allá de los militares, Barbarroja fue el telón de fondo de un horror sistemático. Tras el avance de los ejércitos venían los Einsatzgruppen, escuadrones de ejecución encargados de llevar a cabo el holocausto en el este. Millones de civiles, judíos, gitanos y prisioneros de guerra fueron ejecutados en fosas comunes o dejados morir de hambre bajo el plan del hambre nazi. Al final, Barbarroja fue el choque de 2 sistemas totales que no dejaron espacio para la humanidad. Fue un recordatorio de que, no importa cuán perfecta sea la planificación militar o cuán avanzada sea la tecnología, el destino de las naciones suele decidirse por la inmensidad de la geografía, el error de la arrogancia y, sobre todo, por el costo incalculable de la vida humana.